hermoso para mí proceso de aprendizaje. Y este proceso se llama desarrolla los hábitos que producen fe. No tengo tiempo para hacer un resumen. Creo que voy 5 domingos predicando del mismo tema, pero cada vez aprendiendo algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Y hemos visto que la fe es muy importante para vivir aquí en la tierra y es muy importante para vivir en el cielo, porque sin fe es imposible agradar a Dios aquí en la tierra. Sin fe es imposible relacionarnos los unos con los otros. Y por fe somos salvos. Así que la fe es como el agua para la vida, ¿verdad? O sea, la necesitamos realmente. Entonces, está por sentado y está más que calificado el decir que los cristianos necesitamos aprender a desarrollar nuestra fe. Porque todos tenemos fe, pero no todos tienen la suficiente cantidad de fe para los resultados que uno quisiera, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que si desarrollamos algunos hábitos, estos hábitos desarrollados nos van a dar como un resultado natural una fe más grande. Así que hasta con menor esfuerzo, inclusive en un menor esfuerzo de oración, diría yo, podríamos tener más fe. Porque no necesitamos orar largas oraciones para que Dios nos aumente la fe. Imagínense, Cristo cuando veía a los enfermos, veía a la gente necesitada, Él hacía largas oraciones para sanar a los enfermos. No. ¿Por qué no hacía largas oraciones? Porque no se necesitan largas oraciones para sanar a un enfermo. Lo que se necesita es una larga fe. Amén o no. Amén. Eso es lo que se necesita. Yeah. Y podría seguir por ahí, pero solo les dejo en este punto, ¿verdad? Suficientemente poderoso para entender mi argumento, ¿verdad? Lo que necesitamos es una fe inmensa, más que hacer grandes oraciones. Que estoy diciendo que no oremos, no estoy diciendo eso. Las oraciones privadas deben ser largas, pero las oraciones públicas deben ser cortas. Porque cuando las oraciones públicas son largas, significa que las privadas son cortas. Amén o no. Entonces, eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos en su casa no oraban, pero en público no vieran las largas oraciones que hacían. Y Jesús dijo que eso se llama hipocresía, ¿verdad? Hipocresía. Nunca vemos a Jesús haciendo largas oraciones en público, pero en privado dice que se levantaba muy de mañana y se quedaba toda la mañana orando siendo aún oscuro, dice. O sea, estamos hablando de un promedio de horas de 4 a 5 de la mañana que él se levantaba hasta las próximas horas, ¿verdad? No sé cuántas horas oraba, pero sí sé que él hacía grandes oraciones privadas, pero cortas en público. Ok, dicho y esto, el otro, por favor, el próximo screen. De este pasaje, Dios me habló hace unos años que si pongo en práctica 4 hábitos que practicó Moisés, mi fe se va a desarrollar como la de Moisés. Que Moisés hizo así con su vara, ¿verdad? Y abrió el agua. Imagínense, vino un viento del oriente y empezó a abrir. Pasaron cosas extraordinarias durante 40 años en el desierto. Se necesita mucha fe para llevar 3,5 millones de personas con niños, mujeres embarazadas, bebés de brazos, vacas, ovejas y otro tipo de animales. Y encima llevaban grandes sábanas. ¿Saben con qué? Con masa, dice la Biblia, con masa para hacer pan. Pero también llevaban harina y llevaban otro tipo de especies y cosas para cocinar. Usted se imagina dar de comer 3 veces al día más sus snacks a 3,5 millones de personas. Los niños corriendo, había que darles educación a esos niños. El baño, ¿dónde tenían que hacer el baño? 3,5 millones de personas. Se necesita mucha fe en un hombre para decir,
decir, yo voy a liderar a 3,5 millones de personas por 40 años en el desierto. Amén o no. Amén. Cuando uno lee la historia ligeramente de Moisés y los 40 años en el desierto, uno no entiende los detalles, que son detalles importantísimos para notar cuán inmensa era la fe de Moisés. Ok, por la fe dejó Egipto. La primera, tengo que hacer el resumen forzoso, pero rapidísimo. Por la fe dejó Egipto. ¿Qué significa dejar? ¿Qué significa dejar? Salió, se fue de Egipto, salió de su zona cómoda. ¿Cómo le llamo? Se me ocurrió ponerle el nombre a este hábito. Tomar riesgo. Riesgo. Pase el próximo para hacer la gracia, para hacer el resumen más rápido. Riesgo, ¿verdad? Él tomó el riesgo de dejar su hábitat asegurado, confortable. Mientras más riesgos tomas, tu fe aumenta. Y de eso hablé como 2 o 3 domingos seguidos. Número 2, ¿qué más dice el versículo? El versículo dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. O sea que como no tuvo miedo al rey, le tenía miedo, pero quería, a pesar del miedo, hacer lo que Dios le había pedido hacer. Y eso se llama valor. Cuando Dios te impresiona con una palabra y te dice, haz esto, o deja de hacerlo esto, ¿verdad? Se necesita mucho valor para obedecerlo. Porque Dios pide que hagamos cosas fáciles o difíciles. Difíciles. Y bien difíciles. La gente piensa de que es fácil ser cristiano y la gente piensa que es fácil seguir a Cristo. ¿Por qué creen que muchas personas no quieren hacerse cristianos? Porque saben a lo que se pueden enfrentar. Y no solo a lo que Dios les pida que hagan, sino más bien le tienen miedo a lo que Dios les pida que dejen de hacer. Amén. 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 Y a veces es más difícil dejar de hacer algo que aprender a hacer algo nuevo. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, el segundo valor, el segundo hábito es el hábito del valor. El valor de tomar el riesgo como el hábito primero y decir, Señor, lo voy a hacer. Aunque me da miedo, que creo que no puedo, lo voy a hacer. ¿Verdad? Con tu ayuda lo voy a hacer. Y mientras más enfrentamos el miedo, ¿qué pasa cuando más enfrentamos nuestros miedos? Menos temor tenemos. El miedo se va haciendo más chiquito y más lejos. El miedo se va alejando de nosotros y lo vamos viendo más pequeño, ¿verdad? Entonces, como el miedo se va y se hace más pequeño, deja espacio ¿para qué? Para que nuestra fe crezca. Y eso yo hablé como 2 domingos seguidos. Número 3, el domingo pasado comencé con el tercer hábito. Dice, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Y sostenerse es que estamos sentados o sostenidos en una silla a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Y desde allá, ¿qué tenemos? Una perspectiva de la vida, del mundo, del universo, de las cosas buenas que nos pasan, de las cosas malas que nos pasan. Completamente distinta que cuando estamos aquí en la tierra. Tú no estás en la tierra, porque la Biblia dice en presente, estamos sentados juntamente con Cristo. No estaremos en el futuro en el cielo. Por fe ya nosotros estamos sentados en lugares celestiales, en alturas. Y desde lo alto tus problemas se ven pequeñísimos, ¿verdad? El día que tú aprendas a mirar las cosas como Dios lo ve, te vas a dar cuenta que esas cosas son pan comido. Amén. De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Mira, cuando desarrollamos el hábito del riesgo, aprendemos a soltarnos en Cristo. Soltamos la zona cómoda, pero nos soltamos en el nombre de Cristo. Aprendemos a soltarnos en Cristo. Cuando desarrollamos el hábito del valor, aprendemos a agarrarnos de Cristo, ¿verdad? Y cuando aprendemos el hábito de la perspectiva, aprendemos a ver cada situación como Dios la ve. El día que desarrollemos bien el hábito de ver las cosas como Dios la ve, te vas a dar cuenta que la vida
vida es maravillosa, aún con todos sus dolores, con todos sus problemas, con todo el malestar que muchas veces produce situaciones críticas que nos toca vivir. Amén o no amén. Amén. Por eso es que uno dice, pero ¿y Dios dónde está? ¿No está preocupado? Claro que no está preocupado. El que está preocupado, los que están preocupados somos nosotros, ¿verdad? Y nos preocupa, ¿por qué? Porque estamos viendo nuestras circunstancias como mis ojos lo ven, pero no a través de los lentes de Jesucristo. El día que yo aprendo a ver a través de los lentes, a través de los ojos de Jesús, me voy a dar cuenta que realmente mis problemas no son nada. Usted dirá, pastor, pero que usted no ha pasado o no está pasando como yo, lo que yo estoy pasando. Y ¿sabes qué? Mi respuesta sería exactamente la misma. Ustedes no saben lo que yo he pasado ni lo que pudiera estar pasando en este momento, en mi vida, ¿verdad? Así que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene sus propios problemas y lo que tal vez nos parece pequeño a nosotros, pero para ellos es grande, es muy grande. Así que el ámbito de la perspectiva, ahí me quedé la semana pasada y quiero terminar con algunas ideas el día de hoy. Ese es el número 3, ¿verdad? El número 3. Sí. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué te atreverías a hacer si supieras, si pudieras ver todo el proceso y conocieras cómo va a terminar todo? Para los solteros, ¿verdad? Un gran proyecto es casarse. Y muchos tienen miedo a casarse. De hecho, la semana pasada Dios me dio una palabra, me impresionó con una palabra que había alguien que no sabía si era aquí o los miles o millones de personas que nos ven por internet. Ya suman unos 500 millones de personas, ¿verdad? Que nos ven. No sé si son los millones de personas que nos ven por internet o era para alguien aquí. Que el Señor puso una palabra en mi corazón. Hay alguien que le tiene miedo a casarse. Hay gente que le tiene miedo a casarse. Es un gran proyecto casarse. De hecho, el matrimonio es un acto de fe. Y quizás es uno de los actos de fe más grandes para el ser humano. Porque tú, al casarte, no sabes cómo te va a ir en tu matrimonio en el futuro. En esa relación en el futuro. Es por eso que más de la mitad de la gente que se casa se divorcia. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. Es un acto de fe, no sabe cómo va a seguir y no sabe cómo va a terminar. Pero imagínate, nosotros, según la Biblia, podemos ver nuestra vida, nuestro futuro, de acuerdo a cómo Dios lo ve. Así que, ¿qué te atreverías a hacer tú si supieras que puedes ver todo el proceso y hasta el fin de ese proyecto? Hay una película muy interesante que se llama Next. Y si no lo ha visto, mírenlo. Es una película familiar, aunque creo que hay solo un pedacito que no es familiar, pero en general es una película para familia. Y es de un hombre que puede mirar el futuro de su vida en ciertas circunstancias por los 2 minutos que siguen en su presencia. O sea, yo estoy ahorita y puedo ver 2 minutos. Pero resulta que un día puede ver más de 2 minutos. Y ve a una muchacha que entra a un bar a las 8:09 de la mañana, algo así. Y él comienza a ir todas las mañanas a esa hora porque la chica era muy bonita, de lo que él pudo ver en su futuro. Y una mañana, a esa hora en punto que él vio su futuro, viene la chica, ¿verdad? Y se enamoran y empiezan una relación de amistad muy bonita y de amor muy bonita. Y resulta que cuando esta muchacha viene a su vida, ahora él puede ver el futuro a días, a meses, a años de su propia vida. Y casualmente, ayer conversaba con unas chicas que nos están visitando en mi casa y yo les decía, si ustedes pudieran tener un superpoder, ¿qué superpoder les gustaría tener? Y creo que una de ellas dijo poder ver el futuro,
¿verdad? Poder saber qué va a pasar. Yo les preguntaría a ustedes, si pudieran ustedes tener un superpoder, ¿qué superpoder les gustaría tener? Bueno, mi superpoder se lo voy a decir cuando lleguemos al número 4, al enfoque, ¿ok? Pero por este momento les diría que el hecho de ver mi futuro en los próximos 2 minutos, o en las próximas 2 horas, o en los próximos 2 días, o en las próximas 2 semanas, o en los próximos 2 años, es algo que me encantaría tener. ¿A usted no? No sé. No sé, pastor. A mí sí. Pero ¿sabe qué? No lo tenemos y nunca lo vamos a tener. Todo eso es fantasía. Y si se han dado cuenta, la mayoría de las películas de Hollywood tienen que ver con este asunto de fantasía y de saber el futuro y de mirar más allá. ¿Por qué? Porque el mundo está fascinado con saber su futuro y por eso existen mediums y por eso existen brujos y brujas y ¿cómo se llaman? Psíquicos y psíquicas, y existen todo este tipo de personas que hacen negocio con estos supuestos poderes que ellos tienen, ¿verdad? Y el mundo gasta miles de millones de dólares al año en querer ver su futuro, en querer ver más allá de su presente. Pero yo les voy a decir una cosa, que si nosotros desarrollamos el hábito de la perspectiva, no tenemos por qué preocuparnos de nuestro futuro. Porque si yo puedo mirar mi vida desde arriba, yo puedo ver desde el principio hasta el final. Y aunque quizás no pueda ver todos los detalles, puedo ver claramente que si mi principio no fue bueno, mi final sí lo es. Sí lo es. Que puedo ver que mi principio lo comencé, fue crítico, fue difícil, fue imperfecto, pero mi final será perfecto. Será completo, será pleno, porque llegaré al reino de los cielos con mi Señor. Amén. Amén. Entonces, esto tiene que ver con el hábito de la perspectiva. El hecho de que yo conozco como Dios conoce, puedo ver como Dios puede ver mi problema. No te preocupes más por tu problema. Miren, ¿qué significa la preocupación? La preocupación significa incredulidad. Y le voy a decir, mientras yo más viejo me pongo, más lucho con las preocupaciones. De joven yo no tenía preocupaciones. Casi era preocupación cero en mi mente y en mi corazón. Pero mientras me estoy poniendo mayor, ay, me preocupa esto. Me preocupa el futuro de mis hijos. Me preocupa el futuro de mis nietos. Me preocupa el futuro de mi esposa. Y a cada rato le digo, mira, si tú mueres primero, yo me voy a casar, pero si yo muero primero, tú no te casas. Ya estoy preocupado. Mira, si yo muero primero, ¿con quién se va a casar? Ya me preocupa el futuro. Porque soy hombre, pero en mi esencia espiritual, yo sé que como cantó Roger hoy, mi futuro está seguro. Mi futuro está seguro. Amén. Ok, esto es para decirles, la preocupación es incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a fe, ¿verdad? Es lo opuesto a fe. Cuando tú puedes mirar como Dios ve, no hay lugar para la preocupación. Así es como al desarrollar este hábito de la perspectiva, tu fe crece. Cuando tú puedes mirar como Dios ve en perspectiva completa, ¿verdad? En una perspectiva completa, inclusive puedes girar y ver la parte de atrás de tus problemas, puedes girar y ver la parte de adelante, medio giro y ves su lado, ¿qué lado es este? Derecho, ¿verdad? Haces otra vuelta y ves el lado izquierdo. Tú tienes una perspectiva divina de tu vida, de tus problemas y de tu pasado, de tu presente, de tu futuro y especialmente de los grandes desafíos que tú y yo tenemos que hacer día a día. Las grandes decisiones que tenemos que tomar día a día. Y hay épocas de decisiones pequeñas y hay épocas de decisiones muy grandes. En esos tiempos que estás por tomar decisiones grandes, hay una lucha interna en ti y en mí, ¿verdad? Y si no lo logro, y si no pasa, si no cuaja, si no tengo éxito, si no lo logro, etcétera, etcétera. Se apodera de nosotros la incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a fe.
necesito fe para matar mi incredulidad, necesito desarrollar mi fe para ahogar mi incredulidad. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a mirar como Cristo ve. Cuando desarrollo el hábito de ver las cosas como Cristo ve, mi incredulidad se ahoga. Porque la incredulidad está basada en la ignorancia, pero mi fe está basada en el conocimiento. Y cuando yo sé como Dios sabe, y el conocimiento viene por ver, ¿verdad? Yo lo conozco porque lo estoy viendo. Y cuando yo empiezo a ver como Cristo ve, empiezo a conocer todo como Cristo conoce las cosas, no hay lugar para la incredulidad. Así que el espacio que deja mi incredulidad es llenada por mi fe. No sé si me explico. Yo lo entendí claramente. Apenas yo leí este pasaje, mi mente estaba abierta y me di cuenta, cuatro cosas. Y ni siquiera lo pensé mucho. Dije, el primero es riesgo, el segundo es valor, el tercero es perspectiva y el cuarto es enfoque. Hoy no voy a hablar del enfoque, o quizás sí un poco, y el próximo domingo lo termino. Así que así es como desarrollando el hábito de la perspectiva, nuestra fe crece, porque ese es el propósito de esta enseñanza, ¿verdad? A ver, ¿qué te atreverías? Otra vez termino con esta pregunta. ¿Qué te atreverías a hacer si pudieras ver todo el proceso y el final de este proyecto? Si pudieras ver como Cristo ve las cosas, si pudieras ver como Cristo ve las circunstancias, ¿el Señor ve las cosas positivamente o negativamente? Positivamente. Dios no es negativo, no hay espacio para la negatividad en Dios. Los seres humanos son negativos como un resultado del pecado original. Pero imagínate cuando tú puedes ver todo en perspectiva positiva. Aún lo malo que te pasa, tú ves que es bueno. Pero cuando tú lo ves desde tu propia perspectiva, a través de tus ojos, tú ves, esto es malo, esto es negativo, esto no me va a resultar, esto no voy a tener éxito, me voy a enfermar, va a suceder un accidente, me voy a divorciar, me va a dejar, me va a engañar, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando tú ves como Dios ve, dices, wow, qué bonito esto. Duele, pero al final, como ya tú sabes todo el proceso, como tú ves como Dios ve, dices, duele, pero es temporal. Duele, pero va a pasar. ¡Wow! Pero ¿cómo duele? Pero qué rico el final. Amén. ¿O no amén? ¿Por qué? Porque tú estás viendo como Dios lo ve, positivamente, no negativamente. Eso es el hábito de la perspectiva. Tener una perspectiva amplia de las cosas que nos pasan. No solo fijarnos en el principio, no solo fijarnos en el dolor, no solo fijarnos o mirar el problema. No. Para Dios no existen los problemas. Cuando hay un problema, Dios no dice, ay caramba, hay un problema. Dios dice, qué bueno, hay una oportunidad. Amén o no amén. Pero cuando nos pasa un problema, nosotros decimos, hay un problema. Caramba, ahora, ¿cómo lo soluciono? Pero cuando Dios ve un problema, dice, qué bueno, una oportunidad. Yo lo resuelvo. Miren qué diferentes son las cosas cuando yo lo veo por mis ojos y cuando y lo que Dios ve lo mismo que yo, pero Él lo mira de una manera diferente y yo de otra. En lugar de mirar el problema desde mi punto de vista, voy a desarrollar el hábito de empezar a ver el mismo problema, pero a través del punto de vista de Dios. Amén. Ese es el hábito de la perspectiva. Se sostuvo como viendo al invisible, se sostuvo que arriba, desde allá hay una vista completamente diferente. Ok, en este hábito aprendemos a ver cada situación como Cristo la ve, ¿verdad? Y finalmente, el hábito del enfoque. El versículo bíblico, si quieres poner el anterior, el versículo bíblico dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El último es viendo al invisible. Ahora otra vez el próximo, por favor, gracias. Como viendo al invisible. Qué interesante, el primero es una vista larga. El anterior, quiero decir, que sería el número 3.
El hábito número 3. El anterior hábito es tener una vista larga, como Dios la tiene, una vista larga. No una vista corta, una vista positiva, no una vista negativa. Una perspectiva de arriba, no una perspectiva de abajo, ¿verdad? Y de esto, wow, se puede hablar muchísimo más todavía. Pero ahora, algo muy interesante. Noté que el último hábito en este versículo, porque hay más en toda la Biblia, pero en este versículo solo encontré 4 hábitos y me parecieron estupendos y más que suficiente como para que nos ayude a estos hábitos a desarrollar nuestra fe. Viendo al invisible. Viendo al invisible. ¿Y por qué puse el nombre de enfoque a este cuarto y último hábito? Enfoque. Una vista en perspectiva es una vista amplia, pero una vista enfocada es una vista no corta, pero es una vista que está concentrada. Amén. Una vista que está concentrada. Contrariamente a lo que les decía hace un momento, que nosotros debemos mirar como Dios lo ve y no como nosotros, que vemos con vista corta y negativa y desde abajo. Ahora entiendo que este hábito tiene que ver con mirar al invisible, o sea, con enfocarse al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios es el invisible. De hecho, hay muchas películas. Estas jóvenes que les hablaba, que estaba conversando anoche, una de ellas dijo, pues si yo pudiera tener un superpoder me gustaría ser invisible. Qué interesante, ¿verdad? De cómo piensan los jóvenes. A mí no se me hubiera ocurrido eso. Y me pareció muy interesante lo que dijo. Y estaba pensando en lo que iba a predicar esta tarde, que dice la Biblia que hay que enfocarse en el invisible. En otras palabras, se desarrolla fe. Se desarrolla fe cuando aprendes a no mirar tu problema, sino a mirar a Cristo en el problema. Amén. Parecido, pero no es lo mismo con el hábito anterior. El hábito anterior es aprender a mirar cada situación como Cristo la ve. Aquí hay que aprender a mirar a Cristo, no al problema. Cuando tengas un problema, nunca te quedes fijamente mirando el problema. Mira el suficiente tiempo como para estudiarlo, como para analizarlo, como para despedazarlo y comenzar a atacarlo por pedazos a tu problema. Pero cuando tú has mirado tu problema con el suficiente enfoque como para lograr lo que acabo de decir, entonces tú fija tus ojos en Cristo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto también, teniendo nosotros alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy no voy a poder terminar, o quizás sí, pero voy a tratar en unos minutos, en pocos minutos, desarrollar este pasaje y lo vamos a despedazar. Amén. Vamos a despedazar este pasaje por partecitas para poder entenderlo. Hay dos versículos. El primer versículo es desafiante. El primer versículo te presenta el problema. El segundo versículo te presenta la solución, la respuesta. El primer versículo dice: tenemos alrededor nuestro grande número de testigos. Se refiere al capítulo 11, donde están todos los hombres y mujeres de fe que menciona la Biblia. Dice: por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí tenemos un problema. Mejor dicho, tenemos dos problemas. El hombre carga con dos cosas: carga con un peso y carga con pecado. El peso no siempre es pecado, pero el pecado siempre es un peso. Si usted lo entendió, me replica o no me replica, que yo no me entendí. Amén. No, sí, está bien clarito. Mire, aquí dice que debemos despojarnos de dos cosas: del peso, ya, nos despojamos del peso. Y luego
dice también despójate del pecado. Saco el pecado y me quedo ¿qué? Liviano. ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida en abundancia que Dios ha prometido darnos. La vida de éxito, la vida próspera, la vida llena de metas y del cumplimiento de estas metas, de la cristalización de nuestras metas, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No nos quiere en ninguna vida de abundancia de problemas, de abundancia de dolor, de abundancia de tristeza. Va a haber dolor, va a haber enfermedad, va a haber problemas, pero no debe ser el tenor, no debe ser el común denominador de nuestra vida. El común denominador de la vida de un cristiano es una vida plena, no sin dolor, no sin de vez en cuando un problema, no sin de vez en cuando una enfermedad. Pero cuando vivimos plenamente enfermos, eso no es de cristiano. O plenamente empobrecidos, podemos ser pobres pero no empobrecidos. Si vivimos plenamente empobrecidos, no es de cristiano. Está bien que de vez en cuando yo pida prestado para completar mi mes, para pagar mi mortgage o para pagar mi, ¿cómo se dice? Mi renta, gracias, ¿verdad? Pero no significa que cada mes tengo que prestar. A lo mejor de vez en cuando voy a caer en el hospital y me van a poner ahí esa cosa que ponen en el brazo, voy a estar ahí un par de días, pero no significa que yo todos los días voy a estar en el hospital. ¿Amén o no amén? A lo mejor será que de vez en cuando me peleo con mi mujer, pero un cristiano no significa que todos los días se va a pelear con su esposa. ¿Amén o no amén? Dios nos ha llamado a una vida plena. Dios nos ha llamado a una vida bendecida. Dios nos ha llamado a una vida próspera. Y hay muchas personas ahora que dicen, al pastor le gusta hablar de prosperidad. A mí no me gusta hablar mucho de prosperidad, pero sí sé que Dios me ha llamado a vivir prósperamente. Si no, no estaría en la Biblia. Amén. No estaría en la palabra de Dios. No me gusta la teología de la prosperidad, pero sí me quedo con la prosperidad que me hablan las Escrituras. Amén. Entonces, desde este punto de vista, el primer versículo dice que hay dos cosas que no me dejan correr, que no me dejan avanzar. Hay dos cosas que no me dejan lograr mi objetivo. Hay dos cosas poderosísimas que me agarran, que me sostienen como una soga, ¿verdad? Y no me dejan informar que yo estoy ahí y tengo la capacidad de correr, lo que quiera correr, llegar a mi meta y más allá de mi meta. Pero, aunque tengo la capacidad, pero hay dos cosas que me agarran. Uno dice que son pesos. Ojalá sean pesos mexicanos. Y pudiera tener millones de esos pesos mexicanos, pero no son pesos mexicanos, lamentablemente, ¿verdad? Son otro tipo de pesos. Y tengo pecado. El pecado no es peso. El peso no es pecado. El pecado no es peso. A veces son actos malos que yo tengo. A veces son situaciones que no he podido superar, pero que no necesariamente es un pecado. Así que el pecado, aquí hay una diferencia del desastre del pecado, del peso y del pecado. El peso no necesariamente es pecado, pero el pecado es un peso, siempre pesa. Así que hay dos pesos aquí, uno que no es pecado y otro que sí es pecado. Les digo esto porque necesito que se entienda bien claro para entender lo que sigue. O sea, ¿amén? hay un peso doble. Hay un peso doble, solo que el primer peso no es pecado, el segundo sí. Este primer peso tiene consecuencias terrenales, pero este segundo peso tiene consecuencias eternas. Amén. Amén. ¿Verdad? Entendido. Ok, dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, para que podamos correr, no ahí caminar, ¿verdad? Correr, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice que ¿cómo podemos lograr esto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, vuelvo al versículo anterior. Despojémonos de todo peso. La palabra despojémonos en griego, les dije que yo iba a desmenuzar estos dos versículos. Amén. Amén. Voy a tratar de desmenuzar estos dos versículos. La palabra despojémonos en griego es la palabra apotitemi. Apotitemi, que significa poner fuera. En otras palabras,
Porque una persona dice, oh, es un peso, lo cargo. No está fuera de mí, lo estoy cargando fuera de mí, está dentro de mí. Eso es lo que tenemos que entender. El peso y el pecado no es algo que tú llevas en tus espaldas. Ojalá fuera un peso externo, que sería más fácil de abandonarlo, pero es un peso interno, lo traemos desde la niñez. Situaciones que nos pasaron en la niñez, como yo les he comentado, el abandono de mi padre por la muerte, no porque no fue voluntario, en cierta medida voluntario porque no se cuidó y murió a los 48 años de edad, un hombre que pudo haber estado vivo todavía el día de hoy. Yo tengo 61 y no soy sombra ni siquiera de cómo murió mi padre. 48 años y encorvado, enceguecido, lleno de dolores por todas partes de su cuerpo, alcohólico, diabético, ¿verdad? Y yo 61 años y tengo para otros 61. Amén. Amén. ¿En serio? Me siento para que tengo para otros 61. No tomo, mira, estoy desde el mes de abril que ni siquiera tomo pastillas para el dolor. Las únicas pastillas que yo siempre he tomado son Tylenol o acetaminofén, ¿verdad? Pero desde abril del año pasado voy llevando la cuenta porque dije, wow, tengo semanas que no tomo. Y empecé a llevar la cuenta. No tomo ni acetaminofén Gloria a Dios. a los 61 años de edad. El peso interno es más fuerte que el peso externo. Y la Biblia dice, despójate del peso y del pecado, despojémonos, apotitemi, de poner afuera, sácalo y ponlo afuera el peso. Número 2, yo voy a ir dándoles información y al final vamos a ver el tejido con figuritas, amén, con colores bien bonitos. Ahorita solamente les doy información y al final vemos el tejido de toda esta información. Y Clotis me dice la hora, ¿verdad? Creo que ya tengo que ir terminando. Despojemos, ya sabemos que despojemos. Peso. La palabra peso en griego es onkos. La palabra peso en griego es onkos. ¿Qué significa? Significa bulto. ¿Ustedes han cargado bultos? Bueno, yo cargo y Roger carga bulto cuando venimos todos conmigo a la iglesia, porque traemos todo lo que se ve aquí en el equipo, hay que cargarlo. Y sí, cargamos bulto. ¿Y cómo pesa? Hoy pidió ayuda. Hoy pidió ayuda porque el bulto que traía era más grande de lo que normalmente trae. ¿Verdad? El piano es más grande este domingo. Bulto. La palabra onco significa masa. ¿Ustedes han cargado masa alguna vez? Masa de pan, pero en cantidad. De verdad. Yo he tratado, porque cuando era niño, yo iba a la panadería, porque mis dos hermanos mayores trabajaban en una panadería en un pueblo. De esa época, ese tipo de panadería, con nosotros, todo hecho por ellos mismos, ¿verdad? Y yo me acuerdo las grandes mesas con las grandes masas, ¿verdad? 2 o 3 personas ahí en la misma masa, ¿verdad? Y 2 o 3 del otro lado de la mesa, así que eran como 4 o 6 personas, y todo eso era masa, ¿verdad? Y no sé en qué momento que lo tenían que trasladar al otro lado. Y yo veía que todos estos hombres jóvenes, grandotes, ¿verdad? Yo un chiquito por ahí, yo veía que cómo cargaban esa masa para trasladar a otro lugar. Y yo un día medio traté así de la masa pesa. Con razón que cuando comemos pan, pesamos. Pesamos No es lo que todo. tenemos del pan. Porque la masa pesa. Así que onco significa bulto, significa masa. Dice que metafóricamente significa estorbo. Porque ¿cómo estorbo un peso? Claro. Esta mañana cuando iba a traer esto de aquí, me tropecé porque yo pongo todas las cosas en la filita, en la puerta, en la entradita. Para cuando llega la hora ya yo subo, ¿verdad? Yo puse todas las cosas ahí y yo estaba agarrando unas cosas y salí y me tropecé en una de estas bocinas. Y son pequeñas, pero me tropecé porque era un estorbo. Así que hongos es masa, es estorbo, es impedimento. Son impedimentos que tenemos y son distracciones.
ti y a mí nos están impidiendo que desarrollemos nuestra fe, que generemos fuerza, energía, poder en nuestra fe, son las múltiples distracciones que tenemos a nuestro alrededor. Son pesos, son hongos. Y dice que esto nos está asediando. ¿Qué significa asedio? Esto no es del griego, es del diccionario real de la lengua española. ¿Qué significa asedio? Asedio significa rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Asedio es cuando te acorralan, el enemigo te acorrala y no puedes salir, no puedes por ningún lugar, porque el enemigo está todo completamente a tu alrededor, te acorrala. También es acosar y también es insistir, de acuerdo al diccionario de español. Voy a leer otra vez: rodear completamente un emplazamiento enemigo e impedir la entrada y la salida del mismo para lograr su rendición. Así nos tiene el enemigo. La palabra de Dios dice que el enemigo nuestro, Satanás, está como un león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Y no podemos salir. ¿No te has encontrado muchas veces sin esperanza, sin salida, sin respuesta, sin resultados, sin poder avanzar, sin poder lograr tus objetivos, sin llegar más allá de 1 metro, como cuando les conté lo del perro. ¿Cómo se llama lo del animal? Del circo. Elefante. El elefante, exactamente, el elefante, que tuvo tantos años, toda su vida, encadenado, ¿verdad?, a un pie. Sí. Si tú te sientes así, como yo me he sentido muchas veces, y algunas veces en el presente, a mi edad de 61 años, que a esta edad uno empieza a hacer frente a cambios químicos en nuestro cuerpo y a cambios emocionales, que mucha gente no entiende a los mayores porque creen que uno tal vez se hace, ¿verdad? Pero en la gente de mi edad hay cambios químicos, hay cambios cerebrales, en el químico del cerebro de una persona hay cambios. En las emociones internamente hay cambios. Y ustedes no se imaginan, personas como yo, si uno es inteligente, la lucha diaria que uno tiene que hacer para que los demás no se den cuenta de esos cambios. ¿Y sabe qué? Eso es un peso horrible. Tratar de que nadie se dé cuenta de los cambios químicos y de los cambios emocionales que tú estás pasando internamente. Es horrible. Cuando estemos así, sin esperanza, cuando estemos así haciendo frente a grandes desafíos, solo una fe más grande que la desesperanza y una fe más grande que tu desafío es lo único que te puede ayudar a vencer. Y la única manera de tener una fe más grande que tu desesperanza y una fe más grande que tu incredulidad y una fe más grande que tu desafío es empezar, en lugar de ver a tu problema, empezar a ver a Cristo. Y cuando tú desvías tus ojos del problema a Cristo, ni cuenta te das que estás haciendo frente a un problema. Es como cuando, no sé si le ha pasado a usted, pero uno tiene así problemas, ¿verdad? Y de repente yo digo, voy a ver un show en la tele. Y el show dura 1 hora, 1 hora y media. Y termina el show, apaga la televisión. Te acordaste de tu problema. Y vuelve a ti todas estas emociones, sentimientos en tu interior. Mientras tú tenías fijos tus ojos en un entretenimiento, en lo que tú estabas fijando tus ojos, hizo que desaparezca tu problema. Temporalmente. Amén o no amén. Sí, verdad. Ahora, si la televisión tiene ese poder, o un partido de soccer, un partido de fútbol americano, o otro tipo de disciplina deportiva, tiene ese poder de liberarte de los pesos que tú sientes y de los problemas que lleves, imagínate
poniendo nuestros ojos, estamos en el tema. ¿Cómo desarrollar mi fe? Puesto los ojos en Jesús. Así lo desarrollamos. ¿Cómo se ponen los ojos en Jesús y cómo destripamos más este versículo? El próximo domingo. Amén. Amén. El próximo domingo destripamos más este versículo. Ok. Y al final lo vamos a entender unos principios maravillosos. Vamos a orar para concluir. Vamos a orar. Vamos a pedir, Señor, gracias, porque estoy aprendiendo a aumentar mi fe. Amén. Señor, gracias, porque esta es la respuesta a las inquietudes de muchos años de mi vida. Gracias, Señor, tu palabra siempre trae la respuesta. Amantísimo Padre Celestial, muchísimas gracias porque tu palabra no solamente tiene la respuesta, tu palabra es la respuesta. Gracias, Señor, porque tú no solo tienes las respuestas para todo, tú eres la respuesta para todo, Señor. Para todos mis males, para todos los males de la sociedad, de la humanidad entera, que a pasos agigantados se alejan de ti, dándote la espalda, Señor. Huyen, Señor, en esta vida la sociedad huye de ti. Viven solo para ellos, viven para lo temporal, viven solamente para su propio egoísmo, para alimentar su ego, y no han aprendido a vivir para ti, Señor. Generación tras generación, y mientras más pasa el tiempo, más me doy cuenta que más gente te da la espalda y huye con mayor rapidez lo más lejos que les es posible de ti, Señor. Padre, ayúdanos, oh Dios. Vivimos en un mundo sin fe. Y si tienen fe en dioses equivocados. Tienen fe en el hombre mismo. Y maldito el hombre que confía en el hombre, dice tu palabra. Porque los dos van a caer en los propios huecos que han cavado, Señor. Padre, te pido con todo mi corazón que esta palabra que estoy enseñando domingo tras domingo no haga huella en nosotros, Señor, sino se meta en nosotros, más que dejar una huella exterior, penetre en nosotros, Señor. Haga cambios mentales en nuestro cerebro. Señor, toque cada célula cerebral, cada neurona nuestra, Señor. Cada célula de nuestro corazón sea tocada por esta palabra. Que tu mano poderosa nos toque con esta palabra. Haga los cambios necesarios, los cambios que realmente necesitamos para ser esos hombres y esas mujeres que tú diseñaste originalmente y que tú planeaste de cómo deberíamos ser, Señor. Queremos ser como tú nos diseñaste, Señor. Y no conforme a los diseños que hemos ido creando para nuestra propia vida. De acuerdo a tu plan y no de acuerdo a los planes que hemos ido desarrollando para nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe. Enséñanos con esta palabra y ayúdanos a aplicarla cada día para que, Señor, cada semana podamos venir el próximo domingo y el próximo y cada domingo con una fe mucho más grande, Señor. Como victoriosos, como guerreros victoriosos, Señor. Y no como guerreros perdedores, sino como guerreros victoriosos. Todos los guerreros victoriosos aquí decimos un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios.